Bien, vamos en Mate 23, estamos en ecuaciones diferenciales, vamos a dedicarnos hoy a las ecuaciones diferenciales lineales, un capítulo especial para ya terminar las partes ordinarias, por lo menos de primer orden al menos, y entrar en otras un poquito más avanzadas. Bien. Vamos a buscar los lápices. Uno, dos, tres. No tengo más. Veamos. O sea, una ecuación lineal tiene una forma, aunque a nosotros lo que nos interesa es ponerla de esta manera. La forma que debe tener ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal de primer orden con coeficientes, bueno, de primer orden. ¿Homogénea o no? O sea, la forma que debe tener es la siguiente, de y de x más una función que por costumbre le llaman p de x multiplicada por la función y igual a una función que puede llamarse f de x o algunos le llaman q de x. Vamos a llamarla f de x. Si yo tengo una ecuación diferencial y la pongo de primer orden y la pongo de esta forma, la derivada de y respecto a x, una función de x por y una función de x, solo de x, se llama ecuación lineal de primer orden. Y tiene una forma muy particular de resolver. La forma muy particular de resolver es la siguiente. Se aplica lo que se llama un factor integrante, que se llama mu de x, en este caso, que sería elevado a la integral de p de x de x, p de x de x, ¿sí? Y con ese factor integrante, esta parte de la integral se convierte en un diferencial exacto. Y entonces con una simple integral podemos, entonces convierte la ecuación. El miembro, vamos a escribir así, el miembro izquierdo en un diferencial exacto. Y el diferencial exacto con una simple integral ya está listo. Pues. Bien. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo pues, rapidito y nos ponemos a trabajar. Bien, aquí está uno. Vamos a suponer que tengo la ecuación diferencial x cuadrado más 9. Vamos con un ejemplo para que se vea qué es lo que significa lo que acabamos de escribir. Ejemplo. Yo tengo la ecuación x cuadrado más 9 por dy de x. Más xy igual 0. Fíjense que en este caso, simplemente yo, la forma que les dije, la de y de x debe estar sola. Por lo tanto, lo más sensato es dividir entre x cuadrado más 9 toda la ecuación. Y nos queda de esta manera. Fíjense que aquí p de x es x sobre x cuadrado más 9, ¿no? De esta manera, tenemos una ecuación lineal para la cual buscamos el factor integrante mu de x. Mu de x sería a la integral de x sobre x cuadrado más 9, que es p de x de x. Ahora, resolvemos esa integral. Bien, la derivada de x cuadrado más 9 es 2x. O sea que esto debe ser el neperiano de x cuadrado más 9, pero debe tener un medio por acá. Porque la integral de esto es 2x sobre x cuadrado más 9. Cuando le pongo el un medio aquí,
se elimina el 2, nos queda esto. Este 1/2 es simplemente al neperiano de, ese es un exponente, o sea, raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Y como e y neperiano son funciones inversas, me queda raíz cuadrada de x cuadrado más 9. ¿Sí? Bien. Entonces, con ese factor integrante, yo lo que hago es que multiplico toda la ecuación por ese factor. Es decir, hacemos esto. Raíz cuadrada de x cuadrado más 9 multiplicado por dy de x más x sobre x cuadrado más 9 por raíz de x cuadrado más 9 por y es igual a 0. ¿Sí? Porque 0 por raíz de x cuadrado más 9 es 0. Entonces eso nos ayuda, fíjense en lo siguiente. Aquí, esta expresión que está acá es, aquí tengo raíz cuadrada de x más 9 y aquí también. Es decir, que eso se puede convertir en, vamos a escribirlo arriba, no hay problema, vamos a borrar un poquito y escribimos arriba para que se vea el ejercicio. Y este es el factor integrante. Ya lo conseguimos, es este. Entonces, esto se puede escribir como raíz cuadrada de x cuadrado más 9 que multiplica a de y de x. Y esto que está aquí sería x más x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 9. ¿Verdad? Porque sería x a la 1/2 y x a la 1. Se resta, entonces da abajo x a la menos 1/2. Pero entonces se pone abajo y queda x a la 1/2 por y. Igual 0. Bien. Ahora fíjense que todo esto que está aquí, si usted se ve, es la derivada de la raíz de x cuadrado más 9 multiplicado por y. Fíjense, cuando usted deriva un producto sería derivada bueno, vamos a poner derivada del primero. La derivada de raíz cuadrada de x cuadrado más 9 es esta, x sobre esto, porque el 2 de la derivada interna se va con el 2 y me queda esta derivada por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es esta por el primero sin derivar. O sea que esta es la derivada de este producto. Y este producto está formado, siempre va a estar formado por el factor integrante multiplicado por la función. Y eso es igual a 0. Si la derivada de una función es igual a 0, entonces la función x cuadrado más 9 por y tiene que ser una constante, ¿verdad? Para que su derivada sea 0. Y si la derivada es 0, perdón, y si la función es constante, bueno, ya tiene la solución. Y será igual a una constante sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Ahí tiene la solución de la ecuación diferencial que teníamos al principio. ¿Ve? Es decir, que colocamos la ecuación como nos dijeron en la otra parte y nos facilita. Claro, hay que ver, a veces tenemos una función del otro lado. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso rapidito. Vamos a escribir un poco más pequeño para que quepa. X de y. Bueno, x de y de x más y de igual a 2x, más y igual a 2x. Si usted divide todo entre x, le va a quedar de y de x más 1 entre x por y igual a 2. ¿Lo ve? Identificamos p de x rápidamente como 1 entre x y eso me ayuda a decir que el factor integrante es la integral de esto. Y esto es neperiano de x, que es x. ¿Verdad? Entonces, usted multiplica toda la ecuación. Esta va a obtener esta que está aquí. O sea, que no era necesario hacer el factor integrante.
Pero ya sabe que el factor integrante es X, significa que el diferencial del factor integrante X multiplicado por Y va a ser igual en este caso a 2X, ¿no? A esto. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar multiplicado por X me va a quedar este. Esto sería derivar el segundo por el primero sin derivar más derivar el primero que es 1 por el segundo sin derivar que es Y. Entonces me queda así. Luego, si eso es así, XY debe ser la integral de 2X de X. Porque aquí ya no me dio constante. La integral de X es X cuadrado más una constante. Si divido entre X, tengo mi solución que sería X más C entre X. ¿Ve? Ahí tengo entonces la solución general de esa ecuación. Ok. No siempre es tan rapidito y tan sencillo, pero uno debe tratar de tener fíjense en esta. Fíjense en esta. Vamos a suponer dy de x igual a 1 sobre x seno y más 2 seno de 2y. Esta la vi en alguna parte, alguien me la preguntó en un momento determinado. E incluso le dieron un valor inicial, ¿no? Si algo así como que y de 0 es pi. Bien, ahí tenemos algo muy interesante. Y es cómo convertir esto en una ecuación que se pueda resolver. Fíjense bien. Aquí tenemos un pequeño detalle, ¿no? Que si usted voltea aquí la ecuación, o sea, de x de y, tendría que voltear aquí y queda x seno y más 2 por seno de 2y. Y si pasa esto para acá, queda de x de y menos x seno y, o seno y por x, da igual, ¿no? Porque es seno y por x, para que se vea, sería igual a 2 seno de 2y. Bien, entonces fíjense que esta es una función, esta derivada está volteada de x de y aquí tengo x. Por lo tanto, puedo identificar p de y como menos seno de y. ¿Lo ves? Y entonces puedo buscar en vez de un factor de y de x, busco uno de y que sería e a la integral de menos seno de y de y. Y la integral de menos seno es el coseno de y. Ese sería el factor integrante. De manera que si aquí pongo x, sería el diferencial de x por la variable aquí es x por el factor integrante va a ser igual a 2 por el factor integrante, que sería seno de 2y por e a la coseno de y. ¿Sí? De manera que x por coseno, por e, perdón, a la coseno de y va a ser la integral de 2 seno de 2y por e coseno de y, pero de y. Entonces tengo que de alguna manera resolver esta integral. Esa integral no es tan complicada si uno la pone de esta manera, fíjense. Sería 2 seno de 2y es 2 por seno de y coseno y, o sea que sería 4 seno de y por coseno de y por e a la coseno de y de y.
Esta integral es igual a esto. Y esta integral, si te agarra esto como u, le va a quedar, bueno, pues al final esto va a quedar como, vamos a sacar la 4 por 1 menos coseno de y por e a la coseno de y. ¿Verdad? Sí, pues podemos verificar. La derivada de este, vamos a guardar nuestro 4, la derivada de 1 menos coseno de y es seno de y por el segundo sin derivar más 1 menos coseno de y por la derivada del segundo. La derivada de este es la derivada interna que es menos seno de y por e a la coseno de y. Y la derivada de c es 0. Veamos. 1, perdón, 1 por menos un seno se va a ir con este, ¿verdad? Me va a quedar menos por menos da más, seno por coseno por e a la coseno de y. Está perfecto. O sea, aquello que está ya es el valor de la integral. Entonces nos queda que x por coseno de y, x por e a la coseno de y, es igual a esto. 4 por 1 menos coseno de y por e a la coseno de y más c. Claro, dividiendo todo entre coseno de y, nos queda x igual a 4, 1 menos coseno de y, dividiendo todo entre e a la coseno de y, aquí se va, y aquí me queda c sobre e, o sea, de esta manera. Que me queda sobre e a la coseno de y, le pongo signo menos al exponente y ya lo tengo. Evidentemente habría que ver qué pasa en el hecho de que y de 0 es pi. O sea, para x igual 0, y vale pi. Yo pongo pi aquí, me queda 4 por 1 menos coseno de pi más c por e a la menos coseno de pi debe ser igual a 0, que es x. Coseno de pi es menos 1. Con este menos da más 1 por 2, 2 por 4, 8. Aquí sería 1, e a la 1 es e. Igual 0, de donde c es igual a menos 8, va a ser menos 8 dividido entre, por lo que es lo mismo, menos 8 por e a la menos 1. Lo voy a meter aquí. Entonces me quedaría x igual a 4 por 1 menos coseno de y, más, en vez de poner c, pongo menos 8 por e a la menos 1 más coseno de y. Y ahí tengo la solución. Lo que pasa es que me queda x en función de y, que es prácticamente es una función implícita igual que la que teníamos. ¿Correcto? Bien, un caso para que se vea que a veces hay que hacer algunas trampas para llegar a una ecuación lineal convenientemente, aplicar el método que conocemos. Ok, fíjense en este otro tipo de ecuación. Si la ecuación lineal tiene esto, si la ecuación tiene la forma de y de x, así, de y de x más pxy, que se parece mucho pues a la que ya tenemos lineal, pero del otro lado no tiene f de x, sino f de x por y a la n, para cualquier potencia de y. No dice que sea necesariamente n positivo. Entonces, esta ecuación ya no es lineal exactamente, ¿no? No es tan lineal que digamos, porque aparece la variable y aquí, de este lado. Entonces, no es tan lineal que digamos. Esta ecuación se llama de Bernoulli. De Bernoulli. Y esa ecuación, pues, no es lineal exactamente, pero se parece mucho. Lo que hacemos es hacer una sustitución. O sea, sustituimos, fíjense, si sustituimos, por ejemplo, esto, 1 menos n, así, de esa manera, w igual a 1 menos n,
Entonces, si usted calcula la derivada de W respecto de X, ¿qué le da? Vamos a ver rapidito. Sería, aquí la derivada sería 1 menos N por Y a la 1 menos N menos 1. Se queda menos N por dy de X, ¿no? ¿Sí? Es decir, que dy de X sería igual a y a la, esto pasa para acá, como y a la n, ajá, sobre 1 menos n por dw de x. Ok, si lo metemos eso acá, nos va a quedar así, fíjense. Y a la n entre 1 menos n por dw, perdón, y a la n, tenemos que convertirlo, o sea, tenemos un pequeño problema, ya va. Sí, eso pasaría, ajá. Eso significa que, vamos a ver. Claro, si W es Y a la 1 menos N, eso implica que W es Y entre Y a la N. Significa que Y a la N es W, Y entre W. ¿Ok? Entonces, claro, cuando sustituyo aquí, me da que esto sería Y entre 1 menos N por W por dW sobre X de X. Entonces aquí, esta derivada se va a convertir en Y dividido entre 1 menos N por W por la derivada de W respecto de X más P de X por Y igual a F de X por Y a la N, que es Y sobre W. ¿Ves? Dividiendo todo entre Y, como la Y está aquí, 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 y multiplicando por W, me va a quedar así. Me va a quedar, es más, vamos a multiplicar por 1 menos NW. Me queda W de X más 1 menos N. La Y se eliminó y me queda aquí W. P de X. Y aquí queda F de X. Perdón, me quedó el 1 menos N. 1 menos N por F de X. Ahí está. Evidentemente, siendo 1 menos N un número, esto que está aquí sigue siendo una función de X. Aquí tengo entonces 1 menos N por P de X. La puedo escribir así más bien. Por P de X es W. Y fíjense que ahora sí tengo una ecuación lineal. Es decir, que un simple cambio W igual a Y a la 1 menos N me convierte esta ecuación en una ecuación lineal que ya podría resolver con facilidad. Y además de esa, Bernoulli, tenemos otro caso interesante, que sería la ecuación de Riccati. Sería la más interesante. Si la ecuación es de la forma, fíjense, si tiene la forma vamos a ponerla aquí, sería, ¿dónde está la forma de Riccati? Por aquí. De Y de X igual a P de X más Q de XY más R de X por Y cuadrado. ¿Sí? Si tenemos esa forma, entonces esta ecuación se le dice ecuación de Riccati. Creo que se escribe así, sí, exacto. Y esa ecuación no es lineal tampoco, por pues, las razones que acabamos de ver en Bernoulli,
pero se puede convertir en una lineal. Simplemente hay que conocer una solución de la ecuación. Se requiere conocer una solución particular de la ecuación para poder resolver. ¿Sí? Si tiene esta forma y vamos a poner, y además Y1 es solución particular. O sea, Y1 me refiero a una función conocida. O sea, Y1 igual neperiano de X, seno de 2X, cualquier cosa. Si Y1 es una función conocida, entonces uno puede cambiar la ecuación esa haciendo esto. Se cambia Y por la función conocida más U, digamos, más U, y metiendo eso en la ecuación y despejando y todo, nos va a quedar que de U de X menos Q menos 2Y multiplicado por, perdón, 2Y1R multiplicado por U es igual a R por U cuadrado. ¿Sí? O sea, sustituyendo esto aquí, en todo esto, si usted pone aquí la Y como Y1U, y aquí la Y cuadrado sería Y1 cuadrado más 2Y1U más tal cosa, despeja y va a llegar aquí. Y fíjense que al llegar aquí, vamos a hacerlo si usted quiere. Evidentemente de Y de X va a ser igual a de U de X, ¿no? Porque Y es una solución particular. Y1. Y1 no se va a meter en el problema. Tendríamos que de U de X sería igual a P de X más Q de X por Y1 menos U más R de X por Y1 menos U cuadrado. Sería Y1 cuadrado menos 2Y1 por U menos más U cuadrado. ¿Sí? Y entonces, P de X desaparece, me voy a disculpar. Porque esto sería más de Y1 de X. Claro. Fíjese, ahí está un desastre. Vamos a hacer de U de X más de Y1 de X, ¿no? Sería igual a P de X por Q de, más Q de X por Y1 más U más R de X por Y1 más U cuadrado, decía Y1 cuadrado más 2Y1U más U cuadrado. Entonces, si usted agarra aquí y recuerde, de Y1 entre dx es igual a P de X más Q de X por Y1 más R por Y1, perdón, Y1 al cuadrado, porque Y1 es solución. Aquí lo tengo, ¿no? Solución particular. Es decir, que esto se va con con el que me va a quedar Q por Y1 y con el que me va a quedar aquí. Y entonces me va a quedar nada más de U de X va a ser igual a Q de X por U más R de X por 2Y1U más U cuadrado. ¿Oye? Y de alguna manera, si yo borro acá, yo voy a despejar aquí, sería de U de X, Q por U y R de X por 2YU. Se lo voy a pasar por aquí, puedo poner más o menos. Sí, voy a poner menos, porque van a pasar negativos. Sería Q por U y aquí sería 2Y1R. Todo eso por U y de este lado me queda este U cuadrado con R.
Y fíjense que ahora esto es una ecuación de Bernoulli. Que ya vimos al principio que con la W se convierte en el factor integrante. Claro que aquí es Bernoulli especial, porque U no es a la N, es a la 2. O sea que W simplemente se convertiría por Y a la 1 menos 2, es Y a la menos 1. U a la menos 1 sería. ¿Verdad? De donde la derivada de W con respecto de X sería menos 1 menos la derivada de U menos 1 por U a la menos 2 por la derivada de U con respecto de X. Eso significa que si yo aquí la derivada de U respecto de X sería menos U al cuadrado por dw de X menos aquí sería Q más 2y1r por U, ¿sí? Pero U sería W a la menos 1, es decir, 1 sobre W. Bien, y igual a R por U cuadrado, sería R por 1 sobre W al cuadrado. Porque esto sería 1 sobre U. O sea que U sería 1 sobre W. Y si U es 1 sobre W, esto que está aquí, U cuadrado, sería 1 sobre W al cuadrado. Si multiplico todo por menos 1 sobre W al cuadrado, pero multiplico por menos W al cuadrado, me va a quedar de W con respecto a X menos Q más 2y1r por W igual a R. Y esta finalmente es lineal. Siguiendo con la tradición de convertir una ecuación no conocida a una ecuación más conocida, pues llegamos a una ecuación lineal que ya sabemos resolver. Entonces uno puede tomar un ejemplo, si quiere, y reconocer si es Riccati, si es Bernoulli, si es lo que sea. Vamos a hacer una Riccati que pasa por todos, pasa por Bernoulli y todos. Por ejemplo, esta. De Y de X, vamos a hacer un ejemplo. Y escogemos una de Riccati para pasar también por Bernoulli. De Y de X es igual a menos 4 sobre X cuadrado menos 1 sobre XY más Y cuadrado. Aquí nos dan la solución particular que es 2 sobre X. 2 sobre X. ¿Sí? La derivada de 2 sobre X es menos 2 sobre X cuadrado. Menos 2 sobre X cuadrado. Aquí sería, entonces aquí es más. Vamos a ver. Menos, menos, más, está bien. Sí. Sí, es una solución particular, pero si usted mete aquí el 2 sobre X y el 2 sobre X al cuadrado, aquí me va a quedar 4 sobre X cuadrado menos 2 sobre X cuadrado sería menos 6 sobre X cuadrado. Y aquí le va a quedar 4 sobre X cuadrado, le queda menos 2 sobre X cuadrado. Y la derivada de esto es menos 2 sobre X cuadrado. Está correcto. Bien, si esa es la solución, recuerden, vamos a pasarlo por el proceso de Riccati. ¿Qué decía el proceso de Riccati? Primero vamos a tomar la solución Y igual a 2 sobre X más una función U. De manera que de Y de X es igual a menos 2 sobre X cuadrado más de U de X, ¿no? ¿Verdad? Ok, la meto acá. Y me va a quedar menos 2 sobre X cuadrado más de U de X. Sería igual a menos 4 sobre X cuadrado
menos 1 sobre x por u, que es 2 sobre x más u, más 2 sobre x más u elevado al cuadrado. Esto me va a quedar, vamos a ver, menos 2 sobre x cuadrado más du de x igual a menos 4 sobre x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos u sobre x más, aquí sería 4 sobre x cuadrado más 2 por 2, 4 u sobre x más u cuadrado. Okay, veamos que se va aquí. Este menos 2 sobre x cuadrado se va con este. Este 4 sobre x cuadrado se va con este. Y me va a quedar du sobre dx es igual a menos u sobre x más 4u sobre x. Menos u sobre x más 4u sobre x sería 3u sobre x. Más u cuadrado. Eso implica que de u de x, perdón, paso este para allá, menos 3 sobre x u es igual a u cuadrado. Y esta ecuación es de Bernoulli. ¿Sí? ¿Lo ves? Siendo esa una ecuación de Bernoulli, hacemos la siguiente distribución. W sería 1 sobre u, o u a la menos 1. De manera que la derivada de W sería menos u a la menos 2 por du de x. Y lo voy a sustituir aquí. O sea, du de x sería menos u al cuadrado por dw. Claro, menos u cuadrado es menos u sobre w al cuadrado. Ajá, está bien. Menos 3 sobre x por u, pero u es 1 sobre w igual a u cuadrado, que es 1 sobre w al cuadrado. Ahí la tengo. Entonces nos multiplicamos, este es de x, perdón. Multiplicamos por menos w cuadrado y me queda menos w sobre dx más, porque estoy multiplicando por menos w cuadrado, sería 3 sobre x por w igual a 1. A menos 1, perdón. Si ese es menos 1, entonces ahora resulta que esta ecuación es lineal. Fíjense, tengo dw y w aquí igual a una función. Eso es lineal. El factor integrante sería mu de w, no, mu de x, ¿sí? Mu de x, que sería e a la integral de 3 sobre x de x. Eso es igual a 3 neperiano de x, me queda x al cubo. Es decir, x al cubo por dw sobre dx más 3x cuadrado w es igual a menos x al cubo. Multiplico toda la ecuación por x al cubo y me queda esto. Fíjense que esta es la derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de w es w de x. O sea que este es el diferencial de x al cubo por w igual a menos x al cubo. Por lo tanto, x al cubo, vamos a escribir un poquito más arriba, x al cubo por w sería menos la integral de x al cubo de x. La integral de x al cubo de x es x a la 4 sobre 4. Más una constante c. De manera que w multiplicando, dividiendo entre x al cubo me queda menos x sobre 4 más c sobre x al cubo. Bien, no hay condiciones iniciales. Vamos a revisar. No hay condiciones iniciales, ese es todo. Y si ese es w, entonces ¿quién sería u? Vamos a ver, vamos a borrar por aquí arriba. Entonces tengo que w sería igual a eso que está ahí. Vamos a sumar esto para ver qué da. Esto sería menos x a la 4 más 4c sobre 4x cubo.
Eso significa que U sería 4x cubo entre 4c menos x a la 4, el inverso de esto. ¿Sí? Y ese inverso nosotros lo cambiamos. Recuerde que y era y1 más u. Eso sería y1 era 2 sobre x más 4 sobre x cubo entre 4c menos x cuadrado, menos x a la 4. Y eso yo podría sacar que la solución general sería 2 por 4, 8c menos 2x a la 4 más 4x a la 4 entre x por 4c menos x a la 4. Eso sería 2x a la 4 más 8c entre x por 4c menos x a la 4. Y esa sería la solución general. ¿Sí? Bien. Sí, suficiente ya con esto para sobre ecuaciones lineales. Dejemos el resto para ecuaciones de orden superior para el próximo video. Ok, espero que, bueno, que este repasito rápido de ecuaciones lineales, ya terminamos la primera parte rápidamente de ecuaciones diferenciales. Un video más para ecuaciones diferenciales de orden mayor que 1, de segundo orden sobre todo, y vemos si podemos alcanzar las transformadas de Laplace. Y bueno, quién sabe si otro temita. Por lo pronto espero que este video sea de muchísima utilidad para los alumnos de Mate 23 y quedo a la orden en el grupo de apoyo Mate 23 en WhatsApp, y este video queda en la página Alexis Mayobre Mate 23 de YouTube. Puede ser visto por allí. Bueno, nos veremos en el próximo video.